Hola chicos, hoy nos va a tocar hablar sobre el imperialismo económico de la segunda mitad del siglo XIX. Primera cuestión fundamental, importante para entender esta cuestión. ¿Qué significa el imperialismo? Imperialismo significa básicamente, la descripción más fácil por así decirlo, es la capacidad de querer siempre acaparar más, siempre conquistar más. Existen distintos tipos de imperialismos. El más fácil de comprender es el típico imperialismo territorial o imperialismo político, en donde se busca conquistar cada vez mayor cantidad de territorios. Pero después existen muchos otros tipos de imperialismos y unos los tenemos constantemente alrededor nuestro y casi que ni nos damos cuenta. Como por ejemplo, cada vez que comemos una pizza estamos formando parte de un imperialismo cultural italiano. O cada vez que vemos un anime, o cada vez que, no sé, que si festejamos Halloween, en el primer caso formamos parte de un imperialismo cultural japonés y de otro lado un imperialismo cultural norteamericano. ¿Qué significaría un imperialismo cultural? Significaría que buscar que mi cultura, que la cultura que tengo yo, expandirla por todo el mundo y que todas las otras personas tengan también o formen parte de esa cultura propia que sería mía. En el caso de Argentina, no sé, un imperialismo argentino podría ser que un taiwanés tome mate, por ejemplo, tener la capacidad de demostrarle a los taiwaneses lo rico que es el mate y además, fíjense cómo viene la mano, ya que a los taiwaneses les gusta el mate, podemos exportarlo para allá. No solamente tenemos una ventaja cultural, por así decirlo, ya que los taiwaneses van a pensar que somos re cracks porque tomamos mate, porque el mate está buenísimo, sino que además viene de la mano con una ventaja económica. ¿Por qué? Porque yo al exportar esa yerba mate, yo tengo más ganancias y obtengo más dinero. Eso justamente es una de las partes del imperialismo económico. El imperialismo económico significa querer acaparar más mercados, querer colocar mis mercancías en distintas partes del mundo, cada vez producir más y cada vez colocar más mis mercancías en todos lados. Es una es una competencia, es una lucha entre distintas nacionalidades, entre distintas empresas que buscan cada una acaparar más mercados y colocar mayor cantidad de mercancías. Hoy en día se puede dar, no sé, por ejemplo, algo que les puede tocar mucho en carne propia a ustedes, puede llegar a ser el caso de, no sé, de las consolas de videos o de los juegos. Por ejemplo, vieron que hay algunos juegos que son únicamente para X consola. Ah, no, pero si tenés tal consola, para esa consola no. ¿Se entiende? Como que te excluye, te deja de lado. Ah, vos querés jugar a este juego, listo, comprame mi consola. Si no, no lo vas a poder jugar. Esa es una manera de, justamente por una cuestión cultural, como son los videojuegos, de buscar imponerte, buscar conquistarte a vos como mercado y que vos puedas acceder y quieras acceder a obtener eso. Pero bueno, esto para el siglo XXI. Si nos vamos al siglo XIX, las cosas en las cuestiones ideológicas no parecen, o sea, no son muy diferentes. Y en la práctica, sí, porque estamos hablando de otro mundo. En siglo XIX es completamente otro mundo. En esta época se estaba dando, para finales del siglo XIX, aproximadamente 1870, 1880, depende cómo se quiera contabilizar, pero más o menos para esa época, estaba comenzando lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial. En esta Segunda Revolución Industrial, las nuevas energías que se utilizan es más que nada la electricidad y el petróleo. Todo lo que tenemos hoy en día, cada vez que tocamos un botoncito y se prende la luz, cada vez que nos subimos arriba de un auto o, no sé, o viajamos en avión o lo que sea, usamos combustible, usamos el combustible que es derivado del petróleo. Toda nuestra vida cotidiana, todos los elementos que nos rodean hoy en día, la gran mayoría derivan de esta segunda revolución industrial. Imagínense su vida sin la electricidad y sin el petróleo. ¿Cuántas veces sufrieron porque solamente una hora se les cortó la luz en su casa? Imagínense los que hubieran sido ustedes si hubieran vivido antes del siglo XIX. Entonces, la cuestión es la siguiente. En esta segunda revolución industrial, las tecnologías que surgen, estas formas de energía, surgen, como dijimos, la electricidad, el petróleo, surgen nuevas industrias que pican en punta. Ya no estamos hablando de industrias relacionadas solamente con el acero, con cuestiones textiles como la primera revolución, sino que surge más que nada también la industria química, o todas las industrias relacionadas con la generación de electricidad o la exportación de electricidad. Todas las industrias químicas. Estamos hablando, por ejemplo, de todo aquello que tenga algún color que no sea el natural. Todas las industrias que se ocupan de generar distintos tipos de colorantes, distintos tipos de pinturas, distintos tipos, hoy en día se puede dar, por ejemplo, en las tinturas para el pelo, en las tintas pinturas, lo que sea.
todo esto que se modifique el color son cuestiones químicas. Vos tenés que estudiar cuáles son los elementos que la componen y cómo hacer estas modificaciones químicas para que, bueno, puedan tener esta textura o este color específico. Todo esto se da en esta segunda revolución industrial. Y los que pican en punta en esta segunda revolución industrial con respecto a la producción, son Estados Unidos y Alemania, principalmente. Estados Unidos y Alemania superan en cuanto a producción a todo el resto de Europa y también a Inglaterra. Lo superan en cuestión de producción. Inglaterra, recuerden, sigue dominando lo que es el comercio internacional y las finanzas. Otra cuestión importante con esta segunda revolución industrial es que, de nuevo, se achica cada vez más el mundo, no porque sea más chiquitito, sino porque se disminuyen los tiempos, se disminuyen las distancias. Esta segunda revolución industrial va a terminar con la creación del automóvil, por ejemplo, y los motores de combustión interna, que se derivan utilizando petróleo como combustible, y también con lo que son las industrias de la comunicación, los servicios de la comunicación como el teléfono y el telégrafo. Vos ahora podés hablar con personas que están a kilómetros y kilómetros de distancia, simplemente tocando un par de botoncitos y hablando. Eso es algo que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido. Obviamente, hoy en día nos parecen cosas recontra antiguas, recontra retrasadas por todos estos medios tecnológicos que estamos utilizando, y más ahora mismo en este contexto de pandemia. Pero bueno, cuando surgieron estas cuestiones fue totalmente revolucionario. Si no, previamente se tenían que comunicar por medio de cartas. Te enviaban una carta, correo postal, llegaba dentro de 15 días, el tipo la leía, después te respondía, tardaba 15 días de nuevo en llegarte, y tardabas un mes en decir hola. ¿Se entiende? Bien, entonces, la última cuestión importante con respecto a la segunda revolución industrial es que se genera lo que se llama el capital financiero. Esto un poquito lo habíamos anticipado previamente. ¿Qué significa capital financiero? Que las grandes industrias se juntan con los bancos, se unen con los bancos, y los bancos le dan préstamos, le dan crédito para que puedan, en primer lugar, pagarle a ingenieros para que puedan planificar y pensar cómo crear máquinas nuevas, máquinas mucho más nuevas que permitan aumentar muchísimo la productividad y la producción, y además, o si no, ya una vez que están inventadas, el dinero necesario para poder comprarlas y ser los únicos que puedan tener acceso a esa maquinaria, a esas máquinas. Entonces, si yo soy el único que tiene las máquinas para producir algo, yo voy a tener lo que se llama el monopolio. ¿Por qué? Porque si vos vas a querer conseguir ese producto, que yo solo tengo las máquinas para hacerlo, ¿a quién vas a tener que ir a pedírselo? Solamente a mí. No se lo vas a poder pedir a nadie más. Justamente lo que terminó sucediendo con esto es que las grandes fábricas, que obviamente como son grandes manejan una gran cantidad de dinero, se aliaron con los bancos pidiéndole préstamos para poder aumentar muchísimo más sus plantas, producir muchísimo más, vender todo eso que producían y después pagarle a los bancos con la diferencia del capital del préstamo. Pero los bancos a las pequeñas industrias, a las más chiquititas, no les prestaban el dinero. No le prestaban dinero porque corría riesgo de que esa industria chiquitita no le pueda pagar. Entonces el banco solamente le prestaba a las grandes industrias crecían, acaparaban todo el mercado por este imperialismo económico, acaparaban todo el mercado y las pequeñas industrias no le quedaba otra opción que o fundirse o venderle las pocas máquinas o los pocos terrenos que tenían a las grandes industrias y buscar alguna otra manera de sobrevivir. Entonces se generaron estos grandes monopolios como la Standard Oil, la General Electric y un montón de empresas que si vos querías conseguir electricidad, querías conseguir petróleo o querías conseguir, no sé, qué sé yo, ametralladoras o cañones de una empresa específica, solamente podías recurrir a esa porque todo lo demás o no tenían el capital para poder generarlo o eran de una calidad inferior que no te servía absolutamente para nada. Entonces, bueno, por todas estas cuestiones, por todo este imperialismo económico, se va a dar por toda esta competencia, ¿no?, entre distintos países para querer colocar sus mercancías y venderle sus mercancías a todo el resto del mundo. Para 1873 se va a generar algo histórico en la humanidad, como fue la primera crisis de sobreproducción. Anteriormente, en la historia, todas las crisis habían sido por ausencia de productos. La más típica en toda la humanidad era no llueve en todo el campo, no llueve por un montón de tiempo, y bueno, si no llueve no tengo cosechas, y si no tengo cosechas, chau, no puedo sembrar, no puedo cosechar, y toda la gente se muere de hambre por falta de producción. En este caso, en la crisis de 1873, fue todo lo contrario.
todas las industrias producían tanto, todas las industrias producían de más, producían absolutamente tantos bienes, no solamente las fábricas, sino también los campos. Recuerden que en esta época también surgen, o se empiezan a perfeccionar, mejor dicho, los tractores, las cosechadoras. Entonces se producía, se sembraba muchísimo más, se producía un montón de alimentos. Y se había producido tanto que ya no tenían a quién venderle. Ya nadie quería comprar el producto porque ya habían comprado absolutamente todos. Imagínense una fábrica, no sé, qué sé yo, por decir un producto cualquiera, pullover, siempre voy con los pullovers yo. Una fábrica de pullovers que fabricó 10 millones de pullovers y nadie le quiere comprar nada, porque ya todo el mundo compró todos los pullovers que quería. ¿Qué hago con todos esos pullovers ahora? ¿Se entiende? Entonces, para solucionar esta crisis de sobreproducción, de que se produjo tanto y nadie me quiere comprar las mercancías, se tomaron tres medidas diferentes. Los distintos países tomaron tres medidas diferentes. La primera fue la imposición de aranceles proteccionistas. ¿Qué significa aranceles proteccionistas? Por ejemplo, si yo soy, no sé, yo soy Alemania y yo tengo muchas fábricas que producen artículos de acero, por ejemplo, ferrocarriles. Listo, perfecto. Si alguien quiere comprar un ferrocarril del exterior, le pongo un impuesto gigante. Así los obligo a las personas que son de Alemania a comprar los productos fabricados en Alemania. Lo mismo con Francia. Lo mismo con Bélgica. Lo mismo con Holanda. ¿Se entiende? Y los grandes países industrializados, los que en la División Internacional del Trabajo eran los países del centro, todos estos países impusieron estos aranceles proteccionistas para asegurarse de que las personas que vivan en su país les compren a las empresas que son de su país. El único que no impuso en este momento aranceles proteccionistas era Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque era el que más industrias tenía, el que más comercio tenía y el que más salía perjudicado si el mundo no se movía por todos los océanos cuyo dueño era Gran Bretaña. Segunda cuestión que se impuso. Se empezaron a crear artículos de masa. Artículos para todas las personas. Claro, fíjense todos los artículos que yo les decía, ¿no? Los teléfonos, los primeros teléfonos que obviamente eran carísimos. Yo hablé de cañones, hablé de industrias químicas, hablé de motores, hablé de... Todas esas cosas eran carísimas. A las personas normales, a las personas comunes, como por ejemplo nosotros en la sociedad actual, no podían acceder a esas cosas, no compraban esas cosas. Entonces empezaron a crear productos para las personas del común, para las personas que no tenían mucho dinero. Por ejemplo, las bicicletas. ¿Vieron las bicicletas esas antiguas con la rueda gigante? Bueno, por ejemplo, esa bicicleta, mucha de las cuestiones que es la vajilla, por ejemplo, cubiertos, platos lindos, objetos de decoración, que todo aquel que tenía un manguito de más, ay, che, mirá qué lindo este cuadrito, lo pongo acá en la casa y estoy muy contento. Todas esas cuestiones se empezaron a crear. Entonces, eso, mayor cantidad de productos, hizo que, bueno, ahora las personas me compraban estas cosas y yo también puedo seguir con mi negocio. Y la última cuestión, también la tercera cuestión importante, fue la imposición del imperialismo económico atado con el imperialismo político. ¿Qué significaba esto? Que cada una de las potencias, cada una de estas grandes potencias, repito, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica también, en su parte España, bueno, después la vamos a analizar más en profundidad. Cada una de estas potencias lo que buscaba era asegurarse que una parte del mundo, en esta parte del mundo, yo voy a ser el único que va a poder vender mercancías ahí. Esta parte del mundo no le va a poder comprar mercancías a nadie más. Así todos los productos que se producen en mi país van todos a parar de ahí. Esa sobreproducción de pullovers, que no recuerdo ya el número que había dicho, esa producción de pullovers que tenía además, listo, se los vendo a, no sé, a Singapur. Toda esa producción de más que tengo los vendo en Sudáfrica, que cuando llega el invierno también hace un poquito de frío. Y no solamente para vender mis productos, sino también para asegurarme acaparar las materias primas, asegurarme de que lo que se siembra ahí o lo que se produce ahí, que no vaya a parar a mano de, por ejemplo, si soy francés, que no vaya a parar a mano de los alemanes, que no vaya a parar a mano de los ingleses, que lleguen a Francia, que el maní que se siembra en Senegal, por ejemplo, llegue a Francia para hacer aceite, que no se lo vendan a los británicos para que ese aceite lo fabriquen los británicos y después lo vendan los británicos y la ganancia se lo tengan los británicos. Entonces, bueno, esta cuestión económica va a ser uno de los caldos de cultivo que va a desembocar en lo que fue la Primera Guerra Mundial, o como a mí me gusta llamarla, la Gran Guerra, porque las personas que lo vivieron no la llamaron Primera Guerra Mundial, sino que la llamaron la Gran Guerra.